Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Las situaciones que estamos viviendo, todo el contexto mundial, y sobre todo impulsado por la gran pandemia, ¿no? La pandemia nos ha enseñado nos ha enseñado y nos ha recordado dos cosas. Nos ha recordado que el cambio es inevitable, que el cambio es constante, que el cambio está ahí, y nos ha enseñado el poder de resiliencia que tenemos como sociedad, como personas, como empresas, porque hemos logrado mucho en estos últimos 10 meses, pero falta mucho por hacer también, y creo que algunos de nosotros de repente estamos en un momento, en un plató o en una situación que nos sentimos atorados. Entonces, esta plática que vamos a tener el día de hoy es una plática de adversidad, resiliencia y cambio. Es una plática en la cual vamos a trabajar durante los siguientes minutos, entendiendo qué es lo que está sucediendo con nosotros y cómo tiene la afectación desde el punto de vista global hasta el punto de vista personal y lo que está afectando en nuestras empresas. Entonces, tenemos que entender lo que está sucediendo en el contexto global. ¿Okay? Estamos hoy viviendo un mundo de adversidades, un mundo de cambios, donde el cambio cada vez es más rápido. Entre más avanzamos la tecnología, la comunicación, la globalización, todo nos empieza a ser más rápido. Entonces, los cambios los empezamos a sentir más rápido. Y luego, situaciones como la pandemia, que es la más conocida, pero sin embargo hemos visto muchas situaciones en los últimos años que han venido afectando nuestra forma de ver los negocios en la industria automotriz, toda la parte de automatización, toda la parte de electrificación. Es un cambio importante el que estamos viviendo como industria. Estamos pasando a una gran etapa. Y yo creo que lo que estamos viviendo en este momento, la historia en su momento nos va a calificar como uno de esos grandes cambios, como fue de la carreta y el caballo al vehículo de motor. Ahora tener estos vehículos de motor de gasolina a lo que va a ser el siguiente nivel, ¿no? Yo no sé si sea electrificación, no sé si sea alguna otra tecnología que se vaya a desarrollar, pero sí sé que estamos en una etapa de transición bien importante y que tenemos que ajustarnos a ella, no nada más como sociedad, pero los que estamos en el mundo automotriz tenemos que ajustarnos a esta nueva industria y esta nueva forma de trabajar. Entonces, esto trae desafíos, esto trae impactos importantes en nuestros negocios, pero principalmente en nuestras personas, porque nosotros como seres humanos somos los que afectamos el cambio dentro de la organización. La organización influencia posiblemente el cambio, pero el que lo afecta, el que lo logra, el que lo realiza es el ser humano. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque este es el contexto. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, esto es lo que empieza a influenciar, porque el cambio es, desde mucho punto de vista, es influenciable de forma externa. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de los tipos de cambio, empezamos a hablar de tres tipos de cambios principales: el inesperado, el esperado y el planeado. El inesperado es aquel que, como su palabra lo dice, no lo esperas, se dio. Puede ser COVID, es uno de ellos, puede ser un accidente, es otro de ellos. De repente tenemos un accidente automotriz fuerte y todo cambia en tu vida. La pérdida de una persona en tu familia, en tu empresa, cambia lo que está sucediendo. Un divorcio cambia. Y a lo mejor un divorcio de repente es esperado, pero de repente también es inesperado para algunas de las personas que están alrededor. Entonces hay tipos de cambios que de repente no lo esperabas, se dio y se generó. Hay otro cambio, el esperado. Este es un cambio que está influenciado principalmente por el medio ambiente. Es decir, de repente no nos dimos cuenta, cambiamos como personas o cambiamos como empresa. Te voy a dar dos ejemplos. Y todos los que están alrededor de la persona o de la empresa se dan cuenta que esto era algo que iba a suceder y que tiene que pasar algo adicional, aun cuando la persona no está ahí. Por ejemplo, desde el punto de vista personal, la adicción. La adicción es un cambio esperado, porque tú estás viendo el patrón de comportamiento de una persona y dices, se está volviendo adicto. Y a lo mejor la persona misma no se está dando cuenta, pero todo lo que pasa alrededor de la persona empieza a cambiar y empieza a tener afectaciones fuertes.
Una empresa que tiene ya un ambiente de trabajo tóxico, eso es algo esperado. De repente a nosotros como G20 nos ha tocado llegar a ciertos negocios y nos damos cuenta del patrón de comportamiento, del ambiente que se está trabajando. Entonces, esto que está sucediendo es esperado, esto es algo que así se iba a dar. Y entonces no fue planeado, sino que se dio. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Y luego finalmente el planeado. El planeado sí es el que tú tomas la decisión de que quieres hacer un cambio para ti, para tu organización, para donde estés. Teóricamente, desde ese punto de vista sería el más fácil, pero es de los más complicados que hay, ¿ok? Porque requiere mucho mindset, requiere mucha disciplina. Los otros dos, el inesperado y el esperado, te pueden obligar al cambio, te pueden forzar al cambio. El planeado no necesariamente te forza al cambio. Tú eres el que tienes que forzarlo. Entonces, hay una parte importante en los cambios que hay que tomar en consideración. Primero, y aquí vamos a aumentar un slide. Primero, el cambio principalmente es un cambio personal, es íntimo. El cambio es íntimo, es una situación íntima en la persona, porque sucede primero dentro de ti, para que lo puedas tú reflejar hacia afuera. Entonces, entendiendo que el cambio es íntimo, cuando hablamos nosotros de cambios inesperados, lo que les decía, por ejemplo, la adversidad es uno, la pandemia que estamos viviendo, pero la adversidad es la forma en la que combatimos el cambio inesperado, o sea, se genera una adversidad. Puede ser la pandemia, puede ser crisis emocionales, crisis mentales, crisis existenciales, todo tipo de crisis que te da es inesperado. De repente tienes una crisis, no es algo que empiezas tú a pensar, dentro de 10 minutos voy a tener una crisis. Te dio en ese momento, entonces genera un cambio en ti. Desastres naturales, accidentes, muertes. Todos estos son cambios inesperados y hay una forma en la que vamos a trabajar con ellos y lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la plática. Los esperados. Ahora, los esperados son más bien crisis económicas que tú estás viendo que hay ciertas decisiones económicas en el país, en la empresa, en mi persona, que estoy tomando y esas decisiones hacen que caiga en una crisis económica. Y muchas veces lo estoy precontemplando desde antes. Dices, no debería estarme comprando estos zapatos todos los meses, pero no le hace, me los compro, porque a lo mejor luego me caen más centavos. Y vivimos con esta falacia de repente. Entonces estamos esperando que algo suceda. ¿Okay? Cambios en política, una vez más, puede ser política del país, puede ser política global, puede ser política de la empresa, o pueden ser tus propias políticas como persona. ¿Okay? Estructuras, cambios en ingresos, cambios en egresos, todos estos cambios son esperados. Todos estos hay una forma de trabajar con ellos. Y luego los planeados. Aquí sí ya empezamos a decir, ok, necesito yo tener un outcome, necesito tener un resultado final distinto al que tengo, y para ello necesito planear un cambio en el proceso, un cambio en el sistema, un cambio en la estructura, un cambio en la administración del negocio, un cambio en mi liderazgo. Hay ciertos cambios que tengo que tomar y tengo que seguir la pauta. Entonces, para cada uno de estos tipos de cambio hay un proceso. Y si yo los entiendo, cada uno de ellos, yo sé qué herramientas puedo utilizar en mi persona, en mi negocio, para poder salir avante ante los cambios. Porque, como les decía, el cambio es inevitable, el cambio va a suceder, el cambio es constante, y lo que tenemos que aprender es cómo adaptarnos, por un lado, pero por otro lado también la gran decisión, para mí, de las grandes decisiones que hay, ¿voy a dejar que el cambio me guíe o yo voy a liderar los cambios que requiero en mi vida? Entonces yo puedo tomar la decisión de irme a partir de hoy guiado por los cambios que se están generando y esperar a que se den para ver cómo me subo y cómo lo manejo, o tomo la decisión de liderar el tipo de destino que requiero en mi vida, que requiere mi negocio, y empiezo a planear y ejecutar los cambios que requiero. A lo mejor hay que meter un slide para eso también.
Entonces, la diferencia es cómo afrontamos los cambios. No, ante todo esto, la diferencia realmente es cómo afronto el cambio. Me subo, voy de bajada, ¿qué es lo que hago con el cambio? Los cambios inesperados, por lo general son de corto plazo, o sea, nos afectan de momento, pueden durar mucho tiempo, pero la afectación es de momento y luego podemos terminar acostumbrándonos a ese tipo de cambio. Las dos herramientas fundamentales con las que se trabaja es con resiliencia y adaptabilidad. El problema es que de repente nos quedamos en pura resiliencia y con la pura resiliencia nos vamos a cansar. ¿Okay? La problemática es que realmente no generamos un cambio de fondo. Entonces, como entendemos que resiliencia es lo que nos ayuda a enfrentar la adversidad, es esa habilidad para enfrentar la adversidad. Entonces nos hacemos resilientes porque ya pudimos enfrentar la adversidad, pero realmente no cambiamos nada alrededor de la adversidad. Nada más la enfrentamos, la asumimos, pero seguimos esperando que exista un tiempo, un tiempo final para esto, ¿no? Nuestro trabajo es pensar en el hoy y en el futuro. Nuestro trabajo es pensar en el hoy y en el futuro. Entonces la resiliencia sí me ayudó a enfrentar, pero no me ayudó a cambiar. Y eso es bien importante. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo mis fases de la adversidad, y esto lo pasamos todos, que son las fases de la adversidad, es el miedo, o sea, la reacción, cómo reacciono, por lo general con miedos, cuando algo sucede, ¿qué es lo primero que vemos? Vemos la ira, la incertidumbre, la ansiedad, la búsqueda extrema de respuestas, la generación de pretextos, falta de conocimientos, todo esto genera miedos, ¿ok? Y por lo general la visión de la persona, de la empresa es de fracaso, no la vamos a librar, las cosas no van a salir bien, nos va a ir muy mal, etcétera, etcétera. La adversidad lo único que genera es miedos. Entonces la pregunta es cómo paso del miedo a las siguientes etapas. O soy una persona, una empresa que me quedo en esta etapa de miedos. La segunda etapa, la segunda fase de la adversidad es el reconocimiento, o sea, la creación. Reconozco dónde está y me da espacio para crear. Entonces empiezo a comprender lo que está sucediendo, lo entiendo, genero conciencia, empatía con los demás, con la situación, empiezo a crear alternativas de solución, empiezo a crear alternativas emocionales, no necesariamente de cambio. Sigo tratando de sentirme mejor con la situación que está y adaptarme a lo mejor lo más rápido posible, pero no necesariamente genero el cambio todavía. Y luego viene el crecimiento, o sea, la acción, ¿no? En la acción ya empiezo a colaborar, empezamos a configurar objetivos o metas distintas, la visión ya cambió, la visión ya no es cuando termine esto, la visión es de acuerdo a lo que estamos viviendo y a lo que ya entendí, esta es la forma en la que vamos a trabajar de aquí en adelante. Ya no pienso en regresar a cómo estaba antes, ya no pienso ser la persona que era antes, de ahora en adelante tengo que ser así y esta es mi forma de adaptarme. Esto evidentemente crea ciertos conflictos personales, sí, por supuesto. A mí me ha pasado que de repente he tenido que tomar decisiones cuando se ha presentado adversidad, que la gente me dice, Mau, es que antes era distinto. Antes eran unas circunstancias distintas. Las circunstancias cambian. Entonces yo no puedo pensar que tengo que actuar igual cuando las circunstancias eran distintas. Eso me hace una persona distinta, no, eso me hace una persona adaptable. Eso me hace una persona que entiende, eso me hace una persona resiliente. Y esa es mi constancia. Como líder tengo que entender estos momentos. Y como líder tengo que entender que por un lado, sí, va a haber gente que lo va a sentir, pero también como líder tengo que saber expresar lo que está sucediendo, tengo que saber comunicarlo para que se entiendan. Y al final del camino, bueno, la decisión de entenderlo ya no es mía, es de las personas que se afectan. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, empezamos en esta situación donde el miedo y el reconocimiento se empieza a volver una espiral, donde empezamos a ir en este círculo del miedo al reconocimiento o de la reacción a la creación. Y mientras empecemos a entrar ahí, o sea, de repente ya subimos y bajamos y nos llegan informes externos distintos y podemos volver a caer en el miedo y, ok, tenemos reuniones, comprendemos, meditamos, lo que sea, y salimos
Y mucha gente se me queda en esta etapa. Y lo que nosotros estamos buscando es pasar a la espiral del reconocimiento al crecimiento. Entonces, ¿cómo pasamos de una etapa a la otra? Primero a mí como persona, en mi mindset, cómo realmente entiendo dónde estoy, porque el hecho de que hoy entienda lo que está sucediendo no quiere decir que mañana no amanezca yo emocionalmente decaído por la razón que sea y regrese a los miedos. Entonces, si yo no entiendo lo que está sucediendo aquí dentro de mí, yo no voy a entender cómo poder procesar eso con mi gente hacia afuera, independientemente de la estrategia que esté pasando. Estamos hablando del líder que está detrás de estos cambios.